Saludamos ya a Ricardo Bravo, el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaume y compañía. ¿Cómo Las estáis? noticias nos obligan a llamarle prácticamente cada semana y le agradecemos que nos atienda. Nada, estamos por aquí, pero es cierto que nos gustaría ya dejar de ser noticia y para bien de una vez por todas. A ver, en este decreto nuevo, según he entendido yo, a los contratos que se firmen después de la entrada en vigor del decreto, se les ayudará de qué manera si son inquiocupas los que tienen ese piso. Vale, bueno, decirte que todo esto ha sido una operación de maquillaje Ajá. del gobierno junto con sus socios para nuevamente derivar sus responsabilidades con las familias vulnerables hacia terceros. Fíjate, en 7 años que llevan gobernando no hay vivienda social y no hay presupuestos de servicios sociales para atender a estas familias ni a los inquiocupas que se les están colando. Y de esta manera pues siguen prorrogando una iniciativa que lo que hace es hundir a pequeños propietarios que tienen que aguantar y mantener durante otro año más a estos inquiocupas. Y para eso, pues ahora se inventan unos avales que entraron en vigor el día de la aprobación del decreto en Consejo de Ministros, que fue, si no me equivoco, el martes de la semana pasada, en el que en determinados supuestos hay un aval que una vez se recupere la propiedad por inquiocupas o por impago, tendrán 6 meses para gestionar la documentación y presentarla. Entonces ya el gobierno posiblemente dé un capital a esas personas que han estado años manteniendo a inquiocupas. Pero teóricamente se va a recibir el total del capital que no han percibido, de las rentas de alquiler que no han percibido. Y dos, también los daños o desperfectos que se hayan producido, si hay denuncia. Entendemos que sí, pero fíjate lo torticero que es esta medida, ¿no? Estamos hablando de que hay un decreto que se prorroga año tras año para proteger supuestamente a las familias vulnerables y miles de inquiocupas que se le meten, ¿vale? Si seguimos esta línea de prorrogar este decreto año tras año, se va demorando ese momento en el que tengan que pagar las administraciones públicas por estos inquiocupas. Entonces, los propietarios, más que nunca, vamos a tener que estar esperando y aguantando a que decaiga este decreto para poder percibir no sabemos qué ni no sabemos cuánto. Bien, luego yo entiendo que en la pandemia, cuando se dijo que no se podía exar a gente de sus pisos, gente vulnerable, el otro día puse un ejemplo. Usted y yo podemos tener de una herencia o que nos ha ido bien en la vida y ahora nos va mal y tenemos un salario base, un salario de 1.000 euros, pero tenemos un piso y lo podemos alquilar. Y esa persona que está en el piso o ese ocupa que está en el piso puede demostrar que tiene un salario de 1.400 euros al mes. Porque tiene un hijo ahí o dos, es vulnerable y en cambio usted y yo no. ¿Quién decide quién es vulnerable y cómo se decide eso? Pues vamos a ver, lo primero decirte que el nivel económico, ¿no? O sea, la cantidad que se establece para determinar si una familia es vulnerable o no, son 1.800 euros. Es decir, cualquier ingreso inferior puede suponer una vulnerabilidad para quien lo solicite. Normalmente lo que se hace es solicitarlo durante el procedimiento judicial para el desahucio o para el lanzamiento. Y quien lo determina son los servicios sociales. Los servicios sociales tienen las competencias derivadas de las comunidades autónomas, pero dependen de un presupuesto que les da el gobierno. Pues bien, estos servicios sociales lo que no hacen es unir a ese informe de vulnerabilidad unas ayudas, porque es su responsabilidad, para que esta gente pueda acceder a una vivienda digna. Y lo que hace es nuevamente derivar la responsabilidad hacia terceros. Bien, y esas personas, imaginemos que están, pues pongamos en 1.500, 1.600, no llegan a los 1.800, pero el casero está en la misma cantidad. ¿El casero puede reclamar a los servicios sociales esa vulnerabilidad? Por poder podemos, pero fíjate, no hay un procedimiento para la casuística de los propietarios vulnerables. ¿Qué pasa? Y sobre todo pasa por la deuda que contraen por el inquiocupa. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos ir como un ciudadano normal a servicios sociales a que nos hagan un informe, pero ya te digo que no nos lo van a dar porque en principio tenemos una propiedad y por lo tanto eso ya nos exime de ser vulnerables. Bien, luego esto, si ocurre esto, que ellos reclaman vulnerabilidad, hasta que el juez decide que hay vulnerabilidad, esos meses previos, que pueden ser meses, ¿esos no entrarían en esa indemnización que teóricamente daría el gobierno?
Aquí hay mucha trampa, aquí hay mucha trampa. Fíjate, los Inquiocupas están tan informados, recuerda que tienen plataformas y sindicatos que les están apoyando, en el que solicitan la vulnerabilidad justo en el momento en el que se les va a echar. Ya sabes que estos procedimientos tardan aproximadamente 2 años hasta que hay una sentencia y luego una fecha para el lanzamiento. Pues justo antes de que se vaya a producir el lanzamiento es cuando solicitan la vulnerabilidad, porque saben que paralizan el desahucio y el lanzamiento. Y por lo tanto tenemos que esperar unos meses hasta que Servicios Sociales proceda a su evaluación y después que el juez dirima. Bien, y en ese momento, si el juez decide, solo sería desde que ellos han pedido la vulnerabilidad cuando se os abonaría ese dinero, o también la parte de antes. Desde el momento en el que ese informe está hecho, pero los 2 años anteriores más los meses que tarda el lanzamiento no computa para compensación, ni para aval, ni para nada. Esto ocurría ya desde la pandemia hasta ahora. ¿En qué cambia, por tanto, el decreto? En nada, pues que antes había unas compensaciones que no funcionaban y que solo ha cobrado el 7% de todos los afectados. ¿Solo? Y que ahora solo el 7%, por lo menos de nuestros registros, solo tenemos el 7% de los afectados que han recibido esta compensación. Y muy llamativo, por ejemplo, comunidades autónomas del PSOE como Asturias no han pagado ni un euro en 5 años, que vamos para 6, de estas compensaciones. ¿Qué cambia con el aval? Pues es que tenemos que esperar a que se pague ese primer aval, que va a tardar años, y veremos cómo se cuantifica y qué supone esa ayuda que van a hacer para posibles destrozos en la recuperación de la vivienda. Con los datos que usted me da, si en alguna comunidad dan 0 y en otras, en su mayoría, se ha llegado a pagar el 7%, entiendo, y lo digo con ironía, por qué algunos tertulianos y algunos políticos dicen que el problema de ocupación es una tontería, que no afecta a mucha gente. Claro, si te das cuenta de quiénes han cobrado, no afecta a mucha gente, pero todos los que están por cobrar es un porcentaje alto de los propietarios de pisos, ¿no? Efectivamente, y además que es que tenemos muchísimas casuísticas. Nosotros hemos pedido datos al Partido Socialista. En nuestra última comparecencia en la Comisión de Vivienda hemos pedido datos de inquiocupación, hemos pedido datos de compensaciones, hemos pedido datos de usurpaciones actualizados. No nos lo dan. Entonces siempre estamos jugando con unas cifras parciales que son las nuestras, pero no hay más. Y siempre se están ajustando a que existe un Real Decreto que paga las compensaciones. Señores, evalúen el impacto. ¿Por qué la ministra de Vivienda sabe que esto no funciona pero no da cifras? Porque su planteamiento ahora es potenciar estas compensaciones pues para que los afectados nos podamos callar y asumamos ese pago como una compensación real de que nos desposean la vivienda. Si España va como un cohete y vamos también en lo económico, ¿por qué hay que mantener unas medidas para vulnerables y no poderlos echar del piso desde cuando pasó la pandemia hasta ahora y se mantiene esa medida? Es que esto es incomprensible. Vamos a ver, además, ¿de quién es responsabilidad hacerse cargo de las familias vulnerables? Es que es una cosa tan básica como esa, del gobierno y de las administraciones públicas. Pues háganse cargo. Lo que no pueden hacer es derivar a terceros y crear una infraestructura legislativa para obviar esta incapacidad del gobierno por responder a quien realmente lo necesita. He leído en algún comentario que la Carta Magna, la Constitución, en el artículo 33 explica que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización. Es decir, que en este caso, si ocurre esto, tendrían que decir, vale, yo a usted le pago lo que usted pide de alquiler cada mes y yo me encargo de tener ahí unos inquilinos. Eso se podría hacer, ¿no? Vamos, entendemos que sí, que sería tan fácil como eso. De hecho, fíjate, el decreto se aprueba en marzo del 20, pero no se hace el decreto de compensaciones hasta un año después. Es decir, una desatención total hacia las consecuencias que derivaban de este decreto que se lo debería de mirar el gobierno. Pero el problema es que a día de hoy, 2025, siguen sin funcionar esas compensaciones. Claro. Bien, ahora entiendo por qué hay algunas encuestas. Leo una de GAT3, creo que publicada en el diario ABC. 8 de cada 10 españoles respaldan que se tomen medidas contra los ocupas. Los votantes de todos los partidos, el 82% de los del PSOE, 68% de los de Sumar, están de acuerdo en ello. Es un mensaje que, por tanto, no cala tampoco entre el core de votantes de estos mismos partidos, ¿no? Ellos se dan cuenta de que están haciendo las cosas mal. Bueno, pues evidentemente ahí tienes esta encuesta, ¿no? ¿Y qué es lo que viene a decir?
que la carencia de medidas para luchar contra la ocupación y la inquiocupación se le está dando la vuelta al gobierno y a sus socios. Ya la mayoría de las personas está muy preocupada por el tema de la ocupación. Fíjate, había otra encuesta que se publicó la semana anterior que se preguntaba sobre las medidas que se podían tomar inmediatamente para aliviar el mercado de la vivienda. Bueno, pues la más votada, con el 71,5% de todos los encuestados, de todos los partidos políticos, pedían medidas contra la ocupación. O sea, esto ya es un clamor popular con unos datos apabullantes, pero que lamentablemente el gobierno sigue sin reaccionar porque siguen esa campaña de invisibilización, porque saben que son responsables de todo lo que nos está ocurriendo y de toda la preocupación que tiene la sociedad española con la ocupación. Hoy se conocían también algunos datos en la línea de lo que usted está contando. En Barcelona, que es donde primero se aplicó esas medidas de topar los alquileres, que la inseguridad jurídica más el tope de alquileres ha hecho que muchos vendan sus propiedades y que ahora mismo haya bajado, no sé si, creo que hablaban hasta el 25% en las zonas más tensionadas, hay menos alquiler. Es decir, que estamos hablando de que hay entre 40 y 70 personas optando a un mismo piso de alquiler porque no hay más. El otro día... ¿Eso se podría revertir de alguna forma? Hombre, yo creo que tenemos que empezar a dar seguridad jurídica, que es la base de todo esto. Y el otro día incluso escuchaba y leía otra noticia en relación a esto, que en Barcelona hay más de 120 personas para un solo piso en alquiler. Estas son las consecuencias de una mala política, de obviar la necesidad de que los propietarios necesitan esta seguridad jurídica, que no es ni más ni menos el problema reflejado de la ciudadanía por la ocupación y la inquiocupación. Esta es la base de la inseguridad jurídica que hay y del miedo que hay para alquilar. Claro. Bien, entonces tampoco es cuestión de dinero, es decir, que aunque permitirán que usted alquile un piso a 3.000 euros por tener unas garantías, si sabe que no va a cobrar, no lo acabará alquilando. Digamos que el precio de la vivienda, por un lado, el precio del alquiler, va vinculado al seguro que hay que firmar para que uno pague. Si empezáramos con esa ley, tú no puedes ocupar lo que no es tuyo y tú tienes que pagar, y si no, tienes que dejar ese piso, y la administración se encarga de buscar pisos, aunque sea alquilándoselos a caseros particulares, ¿bajarían los precios de los pisos? Bueno, pues nosotros entendemos que sí, directamente habrá muchísima más vivienda en el mercado. Nosotros conocemos que la mayoría de nuestros afectados o venden o cierran. Entonces ya se produce una disminución de la oferta y por lo tanto un aumento de los precios. Hasta que esta situación no cambie, desde luego el mercado del alquiler va a seguir sumido en una crisis que no se va a solucionar hasta que se tomen medidas efectivas. Y luego están las empresas que se encargan de desocupar, para entendernos, ¿no? Hay varias empresas de este tipo y algunos se quejan de que, claro, estas empresas, la policía no puede entrar al piso y ellos son los que entran. Y del piso a la calle es cuando la policía lo gestiona. Algunos consideran que es el mundo al revés. Si la policía pudiera entrar a hacer la misma gestión que hacen ellos, no haría falta contratarles a ellos, ¿no? Fíjate, este es uno de los primeros planteamientos que nos hicimos al constituir la plataforma por el año 2020, y es cómo existen estas empresas que son capaces de hacer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El otro día me reuní, estuve hablando con el representante del sindicato Jupol y decían que es que sienten una total impotencia y se sienten avergonzados de no cumplir un servicio hacia la ciudadanía legal que está cumpliendo con sus responsabilidades y con sus derechos, y sin embargo tienen que estar protegiendo a quienes saben que están cometiendo un delito. Es el mundo al revés. También decirte que se focaliza mucho el tema en las empresas de desocupación, y te voy a dar otro dato que el otro día sacó ASBAL, que es la asociación más grande de propietarios de España, y es que las recuperaciones del último año, el 80% de las recuperaciones se hicieron a través de soluciones extrajudiciales, y esto incluye empresas de desocupación y mediaciones. Claro. ¿Y en qué consiste la mediación? En un importe económico que se da al delincuente que ha cometido un delito porque la justicia está desaparecida, no hace nada y es la única forma de retomar la posesión por parte de la propiedad. Encima se van con dinero. Sí. Así está España. Tremendo. Plataforma de afectados por la ocupación. Espero que cada vez que hablemos tengamos alguna noticia un poco más positiva. De momento llevamos 3 de 3 que no me acaban de gustar. Ricardo Bravo, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros.